hablando de otro tema, saliste de Cuba, pero Cuba nunca salió de ti. Te denegaron la entrada después de muchísimos Me años. la han negado muchas veces. Te denegaron la entrada. Y para mí siempre ha habido tres Cubas. La que fue, la que es y la que será. Porque hay muchas personas que nada más recuerdan a Cuba por lo que fue. Pero yo siempre en mi mente tengo una Cuba hermosa, bella, que no existe. Pero quiero que exista y verme preparado para cuando eso sea. Yo soy el primer exiliado que se va a vivir a Cuba para reconstruir. Esa era una de las Acabas de preguntas. responderme una de las Esa era una preguntas pregunta que íbamos a hacerte, que íbamos a hacerte. que si Cuba, ¿Regresarías a Cuba Cuba sería un si país fuera libre. libre? Claro, ¿Dejarías todo lo que hiciste aquí? todos los ejemplos. Yo te voy a explicar. La gente dice, bueno, pero es que tú puedes. Bueno, mira, ya con mi retiro, con alguna dinerito que he invertido, que tengo, yo no tengo que pensar nunca que llegar a Holguín. Pero acuérdate, yo si fuera para Cuba no fuera para La Habana, para Holguín. No tenía que empezar a luchar para sobrevivir como vive todo el mundo. Claro. Lo mío será contribuir en programas de televisión, contribuir en cosas caritativas, en contribuir en hacer una empresa también, pero no es para vivir, yo es una empresa para darle empleo a personas, tú sabes, todo ese tipo de cosas. Pero eso es lo que yo siempre he soñado y es lo que yo tengo una meta ahora, que es comprarme un motorhome que no sea grande, pequeño, un ¿Un van, qué? un motorhome, un RV, una casa rodante, Oh, sí. irme para Cuba y vivir en una casa rodante. Acuérdate, yo tengo casa en Holguín, yo tengo una finca con un primo muy grande que hemos hecho en un lugar que se llama Tomí, en el campo, que ahora fue donde era la finca de mis abuelos. Pero yo lo que quiero es conocer la Cuba que yo nunca pude conocer. Porque tú conociste La Habana, la sufriste, la viviste, usted, el chino también, pero yo no. Acuérdate que yo no me fui de Cuba, a mí me fueron. O sea que yo no tuve nunca, yo no me fui porque quería irme, a mí me fueron. Y entonces me ha quedado siempre como esa nostalgia de Pero yo te Cuba. digo La mitad de que, mi vida, nunca ha habido un solo día de mi vida que desde que yo me levanto a que me recuerde, Cuba que quede excepta de mis ideas y de mis aspiraciones. Por eso tú me ves que estoy tanto ligado el mundo de la política. al mundo de la política, participo en todas las manifestaciones, creo que también he logrado cosas que en sentido hirientes para el sistema, con las demandas que hice y gané contra Cuba. ¿Qué demanda hiciste contra Cuba? Yo he hecho dos y Respecto, las gané. ¿cómo fueron? Cuando a mí me prohíben montarme en el avión, yo soy un ciudadano americano. Y a mí quien no me deja montarme en el avión es American Airlines, Oh, para no causar el problema a Cuba ya. Y cuando averiguo es una orden de Cuba que no me permita montar en el avión, ¿sabía? Y a un ciudadano americano que tenga todas las cosas, su documento, todo, no se le puede prohibir por una orden de un gobierno extranjero. American Airlines es una empresa americana. Una empresa americana no puede estar sumisa. sumisa a una orden y más de un gobierno enemigo. Entonces, esa es la razón porque cuando yo demando American Airlines, ellos me dicen, mira que es Cuba. Entonces, bueno, ¿Cuba tiene jurisdicción sobre las decisiones de un ciudadano americano? No. Y entonces tuvieron que ir a Cuba para negociar la demanda. La demanda fue que ningún ciudadano americano puede American Airlines prohibirle montarse en este país. Y la Y ganaste. la gané. Pero entonces la demanda en sí no fue contra Cuba, fue contra American Airlines. Sí, pero Cuba, ellos le dijeron a Cuba que si no quedaban la prohibición no volaban más. Oh. Ah, porque Cuba dijo que no, que ellos Pero van yo a hacer creo que eso. ellos han utilizado a lo largo de los 63 años de dictadura ese mecanismo eh, con que, aunque tú seas ciudadano americano, para viajar a Cuba necesitas hacerte tu pasaporte cubano. Es el Y único ellos país. se limpian y se escudan con eso. Ajá, pero los que vinimos antes en los años 70 no necesitamos de un pasaporte O cubano. sea, tú puedes viajar a Cuba sin pasaporte Claro, cubano. ajá, con americano. No sabía eso. Yo Sí, tampoco sabía eso.
Pues busca, Yo pensaba que era que te obligaban a sacar el pasaporte no, cubano. a los que salieron después del 80. Mm. A los que vinimos antes, no. Si eres ciudadanos americanos. Y ahorita me decías, Entonces, ¿qué pasó? Se hubo mucha noticia, mucha difusión del caso con Cuba. Eso fue una cosa. La otra fue, como ya no podía ir a Cuba, hicieron contrataron un barco, se llamaba Bahama Cruise Line, de la compañía Bahama Cruise, para ir a Cuba, se llamaba el crucero de los prohibidos. Ahí podías tú ir, todos los que éramos prohibidos aquí, ir a Cuba sin desmontarnos del del barco. barco y tú le pagabas $500 a Cuba por cada persona que tú fueras a montar. Wow. Como mi hija no podía ir a Cuba, yo me pongo en el barco para ver, cuando llegamos al puerto de La Habana, no dejaron que el barco atracara. ¿Qué pasó? En el barco no íbamos solamente los prohibidos, el barco salió de Fort Lauderdale al puerto de La Habana Como un crucero como un cualquiera. crucero. Ahí recogíamos a la familia y nos íbamos por el Caribe una semana. Wow. ¿Qué pasó? Que Cuba no quiso, a última hora ya estando allí, no dejó que atracara el barco y entonces en ese momento Trump estaba apretando todas las leyes sobre Cuba y yo fui a testificar como ciudadano americano lo que había hecho Cuba contra el barco Cruzan Line, que no dejó de atracar el barco. La testificación mía, mi declaración, no influyó en nada, pero al otro día de salir las noticias y de yo testificar en el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, como yo fuimos más gente, de lo que había hecho Cuba contra ciudadanos americanos, Trump puso la suspensión de los cruceros. Wow. Y entonces Cuba achaca que la suspensión de los cruceros fue por mí. También tienes. Tienes tu influencia, tienes tu culpa también. Pero está bien. Yo Entonces digo que, pasa eso, ¿verdad? A raíz de eso, Eliezer, acuérdate que Eliezer se ve comprometido conmigo porque todo pasa por yo visitar a la familia de Eliezer Ávila. Crear la organización Los Prohibidos y hacemos la manifestación en 17 países a la misma vez. Y entonces ya imagino fue una manifestación frente a la embajada cubana en Washington y en los consulados de México, Dominicana, en toda la embajada. En el caso de Dominicana, ellos le dieron con los manifestantes, fueron allí, como la mayoría, como yo vivía en Dominicana también, ellos me conocían, yo ayudaba siempre a la Casa Cuba y eso, fueron, y el Partido Comunista Dominicano reprimió a los cubanos que estaban frente a la embajada cubana, Dominicana. dominicana, y entre ellos le dieron un palo a uno que era un amigo mío, y yo, como podía hacerlo, le puse una demanda a la embajada con un abogado dominicano y tuvo una publicidad enorme y se le puso una multa al Partido Comunista Dominicano por causa de la embajada cubana. wow. Entonces fue un tremendo escándalo también allí a nivel que en Dominicana hay mucha gente que simpatizaban con la dictadura y los viré. Yo digo que el fin justifica los medios cuando se habla de esa dictadura allá en Cuba. Cualquier cosa que se pueda hacer para hacer un catalizador del proceso de libertad de Cuba, entonces yo los apoyo y estamos a favor y creo que tú también lo has hecho a lo largo de tu vida. Dime 3 factores de manera concisa que tú crees que se necesita Cuba ahora mismo para ser libre. Lo primero que se necesita es lo que se está llegando ya. Va a perder el miedo y un poco de valor. Y te voy a explicar las razones. Ejemplo, es tanta la necesidad, es tanta la injusticia y es tanta la influencia que hay gente como tú que logran mandar un mensaje que sea mucho o poco llega. Ya la situación en Cuba, te podría decir que el mismo instante en que den la noticia que Raúl Castro murió, la gente se va a tirar para la calle y no va a tener regreso. Pero eso mismo decían cuando Fidel No, Castro. pero siempre, yo cada vez que decían que cuando Fidel Castro, yo siempre dije que no, porque mientras existiera el apellido Castro. Castro con influencia, eso no sería. Y así fue.
murió Fidel y Raúl cogió el poder y no pasó nada. Pero en el caso de que Raúl sí desaparezca de la escena política, el cambio va a ser. Y te lo voy a decir hoy, puedes tú estar seguro que en quien va a dar el traste va a ser un grupito de militares jóvenes que nada más que con 2 carros de militares que se tiren a la calle y metan preso, que la gente vean a 5 dirigentes, ya se tira la gente para la calle y no para más. En este instante, 3 meses atrás no, pero en este instante tenemos la crisis energética, tenemos la crisis del transporte, tenemos la crisis del alimento, la crisis de la salud pública. O sea, ya todo está colapsado. Ahora mismo Y me has dado un mira, aliento a mí. O te sea, voy a... me te- has dado un ánimo de decirme esas cosas que va a pasar. Claro, te lo estoy diciendo que va a pasar y muy pronto. No pasa un año en que esto pase. Posiblemente sean el desplome de Cuba sea antes de Navidad.